Iglesia, buenos días, que el Señor le bendiga. Este es un tiempo para declarar la bondad de Dios. Y no solo hoy, sino todo el año vamos a ver en este 2021 la bondad de nuestro Dios. Así que, iglesia, vamos a orar y vamos a disponer nuestros corazones, Dios, y te damos gracias por este día, por esta mañana, Señor. Bendecimos, Señor, este día, Señor. Bendecimos este tiempo en familia, Señor. Bendecimos, Señor, las casas, Señor, los lugares, Señor, donde nos estamos conectando, Señor. Las personas que por primera vez, Señor, están llegando, Señor, a conectarse con Iglesia Reino de Fuego, también las bendecimos y damos muchas gracias y disponemos nuestra alma, nuestro corazón, nuestro espíritu y todo para adorar a nuestro Dios. Amén, iglesia. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad.
Declaramos tu fidelidad, Señor. Gracias, Jesús. Hoy recibimos tu amor, Señor, tu bondad, Padre. Eres, Señor, eterno, incomparable, grande en amor. Tu misericordia me alcanzó, con amor eterno me salvó. Creo en ti, oh Dios. Y ahora en gratitud me postro ante ti. Veo tu gracia hasta aquí sobre mí. Fiel, fiel, tú eres fiel. Fiel, fiel, tú eres fiel. Real en mí, yo puedo confiar en ti. Alzo mis manos, voy a creer. Eres real en mí, yo puedo confiar en ti. Alzo mis manos, voy a creer. Voy a creer. Eres, Señor, eterno, incomparable, grande en amor. Tu misericordia me alcanzó, con amor eterno me salvó. Creo en ti, oh Dios. Y ahora en gratitud me postro ante ti. Veo tu gracia hasta aquí sobre mí. Fiel, fiel, tú eres fiel. 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 Eres real en mí, yo puedo confiar en ti. Alzo mis manos, voy a creer. Eres real en mí, yo puedo confiar en ti. Alzo mis manos, voy a creer. Y bajo la lluvia y en el desierto y en tiempos buenos, cuando el sol brilló, tú has sido, siempre has sido, eternamente tú serás. Fiel, fiel, tú eres fiel. Fiel, fiel, tú eres fiel. Fiel, fiel, tú eres fiel. Fiel, tú eres fiel. Eres real en mí, yo puedo confiar en ti. Alzo mis manos, voy a creer. Eres real en mí, yo puedo confiar en ti. Alzo mis manos, voy a creer. Voy a creer.
las circunstancias, Señor. Hemos visto de pronto el problema, Señor. Hemos visto la enfermedad, Señor. Hemos visto el dolor, Señor. Hemos visto las noticias, lo que dicen, las situaciones a nuestro alrededor, Dios. Pero como hoy declaramos, Señor, que a pesar de que esto esté sucediendo, Señor, nosotros te veamos únicamente a ti, Padre. Y hoy vamos a declarar, Dios, que te queremos ver únicamente a ti. No importa la circunstancia, no importa lo que digan, lo que esté pasando alrededor, lo que estemos sintiendo en nuestro corazón, lo que estemos pensando, Señor. Queremos verte, Señor. Queremos verte únicamente a ti, Señor. Señor, nuestros ojos espirituales, Señor. Despierta nuestros corazones, Señor, para creer, Señor. Abre nuestro corazón para creer en fe, Señor. Abre nuestros ojos, Señor. Aún nuestra mente, Señor. Ábrela en el nombre de Jesús para que podamos ver, Señor, lo que tú has declarado, lo que tú tienes para nuestra vida, Dios. Porque tú tienes planes de bien, Señor. Tú tienes una esperanza, un futuro, Señor. Tú te llevaste todo a la cruz, Señor, y podemos, Señor, ir a llevar a la cruz, Señor, nuestras enfermedades, nuestras dolencias, Señor, nuestras preocupaciones, Señor, y cogemos, Señor, de la cruz tu amor, cogemos la fe, cogemos la esperanza, Señor, cogemos tu palabra, Dios, en el nombre de Jesús. Hoy decimos, Señor, que te miramos únicamente a ti, Señor. Y si hoy nos sentíamos caídos, Señor, sin esperanza, sin fuerza, Señor, sin visión, Padre, hoy en el nombre de Jesús, Señor, hoy nos levantamos, Señor, porque te miramos únicamente a ti, Señor, porque únicamente vamos a ver tus palabras, Señor, porque únicamente, Señor, vamos a ver tu cruz, Señor. Hoy declaramos tu bendición, hoy declaramos tu sanidad, Señor. Hoy hay un despertar, Señor, en este año, Señor. Veremos tu bondad, Señor. Si en el año 2020, Señor, vimos milagros, Señor, en el 2021, Señor, veremos, Señor, la conquista de la tierra, Señor. Veremos tu bondad, Señor, aquí en la tierra, Dios. Queremos únicamente verte a ti, Señor. Únicamente a ti, únicamente a ti, Jesús. Gracias, Jesús. Y saben, la única manera también de ver al Señor es estar a sus pies. Es una forma en que veremos su bondad, su sanidad y su misericordia. Y ¿saben por qué me gusta tanto esta canción? Porque allí somos tal como somos realmente. Cuando vamos a la presencia de Dios, puede que hayamos cometido todos los errores o cual mal estemos, pero allí nadie nos juzga. Allí podemos ver su amor, su misericordia. Y eso es lo que vamos a decir hoy. Que nuestro corazón arda en su presencia. A tus pies arde mi corazón, a tus pies encuentro lo que soy, ese lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte.
más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, y allí permaneceré postrado a tus pies, y allí a tus pies, Señor, a tus pies, Dios. Y allí permaneceré postrado a tus pies, y allí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, Dios, que estar a tus pies, Jesús. Gracias, Señor, por tener ese tiempo para con nosotros, Señor. Porque aunque pareciera que estamos nosotros hacia ti, al contrario, Dios, en este momento, Señor, tú estás ahí con nosotros, Dios. Estamos a tus pies, Dios. Gracias porque tú eres mi lugar seguro, tú eres mi refugio, Dios. Gracias por escucharme, Dios, aún por aguantarme, Dios. Gracias por no cansarte de pronto de mis quejas, Señor. Gracias, o de mi indiferencia, Dios. Gracias porque aún así me aguantas, Señor, me ayudas, me perdonas, Señor. Me levantas, Dios. Gracias porque no hay mejor lugar, Dios, que estar, Señor, contigo, Dios. Y por eso, Dios, te damos gracias por esta palabra, Dios. Y pedimos, Dios, que tu Santo Espíritu, Señor, venga y a través de ella, Señor, fortalezca nuestra alma, Señor. Danos en este tiempo, Señor, palabra, Señor, que consuele, que levante, que reconforte, Señor. Palabra, Señor, que en este año, Señor, nos haga tener un espíritu como Caleb, Señor, y Josué, un espíritu diferente, Dios. Te damos muchas gracias. Amén, Dios. Buenos días, iglesia. Bienvenidos. Hoy quiero empezar la palabra recordando unos de los versículos que vimos el domingo pasado. Y dice en 2 de Pedro 1 del 4 al 5. Debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Y vamos a leer solo hasta ahí, iglesia. Entonces, este año Dios nos ha hablado de avanzar. Y si Dios nos habla de avanzar es porque Él tiene algo delante de nosotros. Una meta, un propósito, una promesa, como dice aquí Pedro, grande y preciosa que Él quiere que alcancemos. Pero para poder alcanzar esos propósitos, esas metas, esas promesas que Dios nos ha dado, tenemos una tarea que hacer. Y cuando se trata de tareas, la Biblia dice que tenemos que ser diligentes, que fue lo que vimos la semana pasada. Pero ahora Pedro nos va a dar unas claves de en qué debemos ser diligentes, qué es lo que tenemos que trabajar en nuestras vidas para que podamos alcanzar y recibir esas promesas. Y vamos a verlo. Hoy vamos a ver la primera clave. Entonces dice, poniendo toda diligencia por esto mismo, añade a tu fe. O sea que lo primero que Pedro nos enfatiza es que las promesas se alcanzan por fe. Y este es el título de este tema. Las promesas de Dios se alcanzan por fe.
Entonces, vamos a ver cómo es eso de que se alcancen por fe. Y hoy te voy a poner una ilustración, una parábola para que podamos entender un poquito todo esto. No sé si tú has manejado carro. Creo que muchos de los que escuchan este mensaje han manejado un carro y si no, pues igual tenemos una referencia porque hemos montado seguramente en uno. Si nosotros nos entregaran la siguiente promesa de unas vacaciones soñadas en un destino lejano y que tienes que ir en carro manejando hasta allá varios días, entonces, ¿qué se necesitaría para que esa promesa sea una realidad? ¿Ya tienes el carro? ¿Será que con el carro es suficiente? ¿Cierto que no? ¿Será que si encendemos el carro con eso es suficiente? Tampoco, ¿cierto? Pero encendiéndolo es un inicio. Entonces, lo primero es que en esta parábola las promesas son como ese inicio, ese encendedor que tiene el carro donde se activa. Pero el que el carro esté encendido no te va a llevar automáticamente a ese destino prometido. Necesitas algo más. ¿Y qué se necesita para que un carro entre en marcha, para que un carro se ponga en acción? Porque un carro es un vehículo para avanzar. Es la palabra que Dios nos ha dado para este año. Entonces, ¿qué se necesita para que tú y yo no solamente nos activemos, sino que avancemos hacia las promesas? Si fuera tan solo suficiente con tener un sueño, con tener un propósito, con tener la intención de hacer algo, con que las vacaciones, saber que voy a llegar a un lugar donde voy a tener unas vacaciones soñadas y eso fuera el motivante, fuera lo único que yo necesitara, pues entonces sería tan sencillo como que cada 1 de enero de cada año nosotros despertaríamos con los propósitos logrados que nos propusimos el 31 el día anterior y entonces despertaríamos con cuerpos más atléticos o con lo que sea que usted haya pedido. Pero cierto, iglesia, que no es así de sencillo. Porque yo sueñe, porque yo anhele, porque yo planee algo, no quiere decir que al otro día se va a dar. Entonces, ¿qué se necesita? La promesa es la clave, pero necesitamos poner el carro en avanzada. ¿Y qué se necesita? Combustible. El combustible es una sustancia química que hace combustión, es decir, una reacción química que es lo que le da energía al motor del carro para que ande. ¿Qué sería el equivalente a la gasolina que hace que el carro ande en tu vida y en mi vida? ¿Qué sería el equivalente que no solo me pone con la intención, con el corazón puesto en esa promesa, sino que me ayuda a dar pasos y avanzar hacia ella, que activa algo en mi interior, que me da la convicción y la energía para caminar hacia allá, como lo hace la gasolina en un carro? Esa es la fe. La fe hoy va a ser como esa gasolina que tú y yo necesitamos para avanzar. Y vamos a ver cómo lo dice la palabra. Hebreos 6:12 dice: no queremos que se vuelvan perezosos, más bien sigan el ejemplo de los que reciben las promesas de Dios porque tienen fe y paciencia. Entonces mira lo que nos dice la palabra. No se vuelvan perezosos, seamos diligentes. Pero dice además, sigan el ejemplo de los que reciben las promesas de Dios porque tienen fe y tienen paciencia. Así que la fe nos ayuda a creer en las promesas de Dios. Para poder recibirla necesitamos creer que la promesa se va a dar, que llegaremos, que se cumplirá lo que Dios nos ha dicho. Y en eso que tú crees es en eso en lo que tú caminas. Pero dice el versículo, sigan el ejemplo de quiénes. Y es que en el libro de Hebreos el Señor nos da muchos ejemplos de hombres y mujeres que por la fe actuaron. Dios les entregó promesas y ellos decidieron caminar en ellas, ellos decidieron ponerse en acción en sus vidas y Dios les puso a cada uno de ellos retos diferentes, algunos más complejos que otros, pero porque tenían ese combustible, porque tenían esa fe en su corazón, ellos avanzaron hacia ellas y las recibieron. Y vamos a ver en esta mañana un ejemplo muy bonito que todos conocemos y es el ejemplo de Abraham y de Sara. Él y su esposa recibieron una promesa y caminaron en ella y dice que la vieron,
y se cumplió. Dice Hebreos 6 más adelante en los versos 13 al 15. Por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham. Como no existía nadie superior a Dios por quien jurar, Dios juró por su propio nombre, diciendo: ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Esa fue la promesa que Dios le dio a Abraham. Entonces, Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Entonces, la promesa era esta: te voy a bendecir y te voy a multiplicar. Haré que tu descendencia se multiplique hasta que sea incontable. Pero cuando Abraham recibe esta promesa y Sara, ellos ya son personas muy avanzadas en edad. Entonces, esta promesa implicaba varias cosas. Primero, era difícil de creer porque les iba a tocar vivir algo aún en contra de lo natural. Las mujeres tienen un reloj biológico y si nos dejáramos, si lo miráramos por lo que dice la ciencia, por lo que recomiendan los especialistas, una mujer no debería tener hijos, su primer hijo, más allá de los 43, 45 años o algo así. Pero Sara doblaba esta edad cuando tenía esto, casi que la doblaba cuando se esperaba que Dios le fuera a dar este hijo. Entonces tuvieron que creer, dice la palabra, esperanza contra esperanza, es decir, cuando en lo natural ya no había esperanza para tener hijos. Entonces era muy difícil de creer esta promesa por ese limitante aparentemente natural. Pero además era una promesa que implicaba un largo alcance, porque esta promesa no se iba a dar ya, se iba a dar con el paso de los años, se iban a pasar más o menos más de 20 años. Más de 20 años que ese carrito tenía que estar ahí avanzando hacia ese destino, hacia esa promesa. Y además les conllevaba a ellos como familia grandes sacrificios, porque para que esa promesa se cumpliera, Dios también les dijo que salieran de donde vivían y caminaran hacia un destino que no iban a conocer, pero que Dios les iba a guiar. Así que tenían que salir de su vida, la que tenían, e iniciar una nueva vida hacia un rumbo desconocido. Entonces era difícil de emprender. ¿Cuántas personas en el mundo, si hoy recibieran una promesa como esta, se le medirían? ¿Será que tú y yo, si hubiésemos estado en los zapatos de Abraham y Sara, nos lo hubiéramos medido? Es muy difícil. Dice la Biblia, sin fe es imposible, dice en el libro de Hebreos. Hebreos 11:6 dice, es imposible agradar a Dios si no hay fe de por medio. Porque es imposible a veces aceptar los retos que Dios nos pone porque son ilógicos, porque son de baja probabilidad, porque implican un tiempo de espera largo o por muchas otras razones. Y es difícil ¿para quién? Para nosotros, porque desde el punto de vista de Dios, para Dios no hay nada imposible. Él lo puede todo. Así que si depende de Dios, no es imposible, porque Dios tiene fe en lo que Él puede hacer. Tiene una fe absoluta, tanto que le dijo a Abraham y a Sara, no habiendo por más quien jurar, y yo soy un Dios verdadero y fiel, juro por mí mismo que lo voy a cumplir. Él es el único capaz de decirle a Abraham y a Sara, les juro que les voy a cumplir. Entonces, ¿quién era el que necesitaba fe para poder tener gasolina y caminar? Abraham y Sara. Tú y yo somos los que necesitamos armarnos y fortalecernos en fe para caminar en las promesas de Dios. Es lo único que nos va a capacitar para poder, como esas personas que hablan en el libro de Hebreos, emprender los retos de Dios. Ahora, si la fe es el fundamento, el combustible inicial que prende el carro, lo que nos ayuda a empezar ese trayecto avanzando hacia las promesas de Dios, pues entonces la pregunta más importante es, ¿cómo está nuestra fe? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está mi fe el día de hoy? ¿Será que se ha apagado? ¿Se nos ha agotado? ¿O será que hemos dejado de creerle a Dios en esta temporada? ¿Hay algo en lo que tú hayas dejado de creer? ¿Hay algo en lo que tú hayas sentido que has bajado las manos?
Si hoy nosotros fuéramos ese carrito y de pronto destapáramos la puertica para ver el tanque de gasolina, ¿dónde estaría la medida de nuestra fe? ¿Estaríamos con el tanque a medias o estaríamos ya en los rines o tal vez estaría agotándose? Ahora, no es fácil de ver el estado de nuestra fe, pero la palabra nos da una ayuda. Y vamos a ir a Santiago 2 y les voy a leer desde el verso 14 y 17 y luego el 21 hasta el 23. Dice: amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esta clase de fe salvar a alguien? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Entonces aquí Dios nos da un parámetro. ¿Cómo saber si nuestra fe está viva? ¿Cómo saber el estado y la calidad de nuestra fe? Dice que hay una forma de comprobarlo y es por las acciones. Si una fe no está acompañada de acciones, dice, está muerta. Y dice en el 21, ¿no recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Entonces fueron las obras de Abraham las que hablaron de la calidad de fe que él tenía. ¿Cuáles obras? Él, por ejemplo, creyó que Dios era poderoso para darle un hijo cuando aún su cuerpo y sus órganos y los de su esposa ya no estaban capacitados para dar vida. Las probabilidades eran mínimas. Y él también, años más tarde, cree que Dios puede dar vida a un hijo totalmente muerto, porque en un momento Dios le pide sacrificar al hijo. Pero como él había visto que Dios había sido capaz de lo muerto dar vida, pudo creer entonces que si aún Dios le pedía matar a su hijo, Dios iba a ser capaz de resucitarlo. ¿Por qué? Porque había una promesa de por medio, no por capricho, no por una fe ingenua, ciega, sino porque Dios había hablado. El mismo Dios que nos dijo hace unas semanas, cuyos decretos son firmes, que no cambia. Entonces, ese Dios que le había dado esa promesa y la había jurado por sí mismo. Entonces él dijo, aún si me toca sacrificar a mi hijo, sé que poderoso es Dios para aún así, si es necesario resucitarlo y revivirlo, porque Él fue quien me dio la garantía de esa promesa. Entonces miren que las obras que él hizo, estar dispuesto aún a creerle a Dios, a salir de su patria, a caminar y volverse un nómada, a aún estar dispuesto a sacrificar a su propio hijo, habló de la clase de fe que él tenía. No era una fe muerta, era una fe viva. Entonces, en este tiempo, ¿en qué has sentido tú que se te han acabado las posibilidades? Porque mira que aun cuando las probabilidades y las posibilidades que tenía Abraham eran cero, él no dejó de creer. Pero tal vez tú y yo, cuando vemos que las posibilidades de que algo que Dios nos ha dicho sucedan, nosotros dejamos nuestra fe apagar. Necesitamos en ese momento una recarga. Y es que la gasolina no dura para siempre. Cuando tú enciendes un carro y vas a viajar por largo trayecto, cuando tanqueas, máximo te alcanza para un día. Y eso, porque en un día tú puedes andar, qué sé yo, por ahí unos 800 kilómetros y tal vez tu tanque te dé para 400, 500. Entonces tienes que hacer más de una recarga quizás al día. Asimismo, nosotros en lo espiritual tenemos que hacer recargas continuas. Y esa es la manera en que nosotros vamos a garantizar que la fe nos dure, porque Abraham tuvo también sus dudas. Abraham tuvo también sus momentos en que se debilitó en fe, en que dudó. Tanto así que en momentos él, cuando nada que llegaba el hijo, decidió tomar un atajo y buscar con quién tener, una mujer con quien tener ese hijo. Cuando veía que
pasaba el tiempo y Sara no podía tener hijos. También hubo un momento en su vida donde inclusive se vieron amenazados por vivir en tierra extranjera él y su mujer, y tuvo que mentir para poder salvar su vida. Fueron momentos en que la fe de Abraham flaqueó. Pero lo bueno que tuvo Abraham es que él no dejó que su fe se apagara hasta agotarse, que el tanque quedara en ceros, sino que dice la Biblia en Romanos que Abraham continuó creyendo sin vacilar. De hecho, dice, su fe se fortaleció aún más. Y entonces eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Cuando nuestras obras muestren que nuestra fe se está agotando, ¿y qué obras pueden ser las que muestren que nuestra fe está debilitándose? Cuando nos dejamos de congregar, cuando perdemos en esa chispa, ese deseo de tener una relación con Dios, cuando hemos dejado de adorarle, cuando tal vez hemos abandonado, cuando nos hemos hecho a un lado, cuando nos sentimos desanimados, cuando nos sentimos estancados, cuando hemos dejado de obedecer a Dios en lo que solamente tú y yo podemos saber Dios nos haya dicho. Cuando nos entran periodos de ansiedad, de afán, de preocupaciones, esas son obras que muestran que nuestra fe se está debilitando. En ese momento es cuando tenemos que correr a la recarga, es cuando tenemos que volver a buscar los medios para fortalecernos. Entonces, ¿cómo fortalecer nuestra fe? Y aquí vamos a ver por la palabra algunos tips. El primero dice, recárgate de la palabra. ¿Por qué recargarnos de la palabra va a fortalecer nuestra fe? Vamos a verlo en Isaías 55:1. Y es que cuando a nosotros se nos acaba la gasolina, hay que ir a buscar una estación de gasolina. Pero ¿cuál sería esa gasolinería espiritual donde podemos recargar nuestra fe? Dice Isaías 55:1. Si alguien tiene sed, venga y beba. Aunque no tenga dinero, vengan, tomen vino o leche, todo es gratis. Y aquí Dios nos está diciendo a través del profeta Isaías, no gasten su dinero en lo que no les aprovecha. Yo sé lo que les aprovecha y lo que ustedes necesitan es beber de lo que yo les doy. Ese vino y esa leche simbolizan ese tiempo que pasamos con Dios escuchando sus pensamientos y su palabra. Porque si tú te tomas el tiempo de leer todo este capítulo de Isaías, habla de que Dios quiere que lo busquemos. Y dice que cuando lo busquemos, Él nos va a dar a conocer esos pensamientos que Él tiene, que dice son superiores a los nuestros. Dice que también vamos a encontrar sus palabras y esas palabras van a mojar nuestra tierra y van a producir el propósito que Él quiere. ¿Qué propósito es? El que la palabra de Dios suscita en la tierra que recibe esa palabra como una lluvia, en las personas que escuchan las palabras que Dios les hable. Vamos a ver, Romanos 10:17. Este es el propósito de la palabra, dice, así que la fe viene por el oír y el oír proviene de la palabra de Dios. Entonces, en últimas, ¿dónde encontramos la fuente para fortalecer nuestra fe? En la palabra de Dios, porque cuando escuchamos las palabras de Dios, cuando el Espíritu Santo nos revela y nos convence de lo que Dios quiere hablarnos personalmente a ti y a mí, entonces nuestra fe vuelve a encenderse. Y esa es la manera en que nosotros nos recargamos y necesitamos como un carro tanquearnos día a día y a veces más de una vez en el día. Si en algo las circunstancias que estamos viviendo en ese día nos están apagando, nos están consumiendo muy rápido, quizás más de una vez necesitemos volver a Dios y decirle, Señor, estoy sediento, Señor, necesito de tu leche y de tu vino. Y es gratis, dice Isaías. No tienen que gastar dinero, es gratis. La mejor inversión de tiempo que tú y yo podemos tener es esa, ahí donde se crea ese ambiente en donde nuestra fe es recargada, un ambiente donde nuestra fe se activa
activa. Cuando adoramos, cuando leemos su palabra, cuando nos conectamos a la iglesia, esos son los momentos donde Dios nos está recargando, esos son los momentos donde vamos a la palabra y recordamos y el Espíritu Santo nos recuerda quién es nuestro Dios, el Dios en el que hemos creído, que como decía Abraham, es un Dios que puede proveer, es un Dios que todo lo puede hacer, es un Dios que crea vida aún de lo muerto, es un Dios que si le pudo cumplir a Abraham, a Sara, me podrá cumplir a mí. Y eso nos va a llenar y nos va a motivar de fe. Declarar la palabra, cantar la palabra, es lo que hace que el tanque de nuestro corazón se llene. Entonces, lo primero que tienes que hacer es recargarte de la palabra. Lo segundo que tienes que hacer es activar tu fe. Y dice el Salmo 116, 6 al 7. Y aquí está el salmista David hablando. Dice, el Señor protege a los que tienen fe como de un niño. Estuve frente a la muerte y Él me salvó. Que mi alma descanse nuevamente porque el Señor ha sido bueno conmigo. Y me parece súper lindo este versículo que encontré en estos días porque dice David, el Señor protege a los que tienen fe y fe como la de un niño. Entonces, ¿cómo es la fe de un niño? Vamos a ver, dice, los niños, por ejemplo, creen firmemente en sus padres. De hecho, sus padres se convierten como por muchos años, los primeros años de vida, los niños ven a sus papás como los héroes que todo lo pueden. Más adelante crecen y se dan cuenta que los papás no todo lo pueden y se les cae de pronto el ídolo, pero un niño cree ciegamente en su papá, en lo que papá le dice y en lo que papá puede hacer. Y esto es lo que está diciendo David. Dios, tú para mí eres como un papá, eres como mi héroe personal, que todo lo puede y entonces puedo creer en ti tan ciega y tan confiadamente como cree un niño. ¿Por qué? Por lo que dice en el versículo 7, porque mi alma puede descansar porque Dios ha sido bueno conmigo. Dios ha sido un papá bueno conmigo, entonces yo puedo creer en Él como cree un niño, porque nunca me has fallado. Y nuestros padres físicos, un papá físico puede fallarle a un niño, pero Dios nunca nos fallará, nunca nos defraudará. No le falló a Abraham y no defraudó a Sara. Así que los niños tienen una fe activa porque la ejercitan todos los días, aún para las cosas más sencillas. Y en este tiempo de cuarentena, Dios me ha permitido compartir con parte de mi familia que no compartía yo mucho. En las veces que he podido ir a visitar a mis papás que no viven conmigo, están viviendo en Chía junto con una tía y con los nietos de una tía, es decir, son como unos primitos pequeños nuestros. Y son niños, y hay una niña muy especial que la verdad como que me ha ganado el corazón y se llama Maite. Y en la pasada vez que fui a visitarlos, Maite pues se enganchó mucho conmigo y pues claro, como es niña, entonces quería que yo jugara con ella y que hiciera muchos planes. Un día en especial le dije, Maite, ahorita no puedo jugar contigo, tengo que hacer algo del trabajo, pero te prometo, le dije, que esta noche vamos a ver una película. Y miren que las palabras que uno le habla a los niños las tienen aquí presentes. Pueden pasar días y a ellos no se les olvidan. Pueden pasar horas y ellos la tienen presente. Así es la fe de un niño. No olvidan las promesas. Si tú le prometes algo a un niño lo va a creer y va a perseguir la situación hasta ver que su promesa se cumpla. Y yo creo que ahí Maite me enseñó muchas cosas acerca de cómo es la fe de un niño. Porque ¿qué pasó? Cuando yo le dije, sí, te prometo que esta noche vamos a ir a ver la película, primero ella se fue contenta, ella se fue gozosa. Y todavía no había sucedido, pero así es la fe de un niño, que puede gozarse anticipadamente porque sabe que eso llegará y que lo va a disfrutar. Entonces ella se fue contenta a contarle a todo el mundo. ¿Por qué? Porque además creía en mí,
creían mi palabra. No tuvo que pedirme evidencias o señales de que yo le iba a cumplir o garantía. Así es la fe de los niños. Pero muchas veces nosotros, de adultos, ya no creemos tan fácilmente en la palabra. ¿Por qué? Porque desafortunadamente los hombres nos defraudamos unos a otros. Porque nosotros no cumplimos nuestras palabras. Y esa desconfianza la hemos trasladado a Dios. Entonces, a pesar de que Dios diga, nosotros dudamos porque es tal vez lo que hemos recibido y lo que ha quedado sembrado en nuestro corazón. Pero Dios hoy nos invita a volver a tener la fe de un niño. Y también le pedimos señales a Dios. Pero muchas veces Dios no nos va a dar esas señales o esas evidencias que a veces nosotros le clamamos desesperadamente. Pero no te preocupes. Si tú no ves una señal, si tú no ves una evidencia, si tú estás esperando una respuesta de Dios para creer, mira que la palabra dice, más bienaventurado es el que puede creer sin ver. Así que si Dios te da alguna evidencia o alguna respuesta, qué bien. Pero si aún Dios no te la da, te está retando a tener una mayor bienaventuranza, una mayor bendición, a que puedas fortalecer y activar tu fe, de modo que como un niño creas aún sin ver. ¿Y qué más hacen los niños? Dice que los niños no solamente creen sin ver, sino que también no le ponen límites a Dios. Y aquí quiero compartirles un ejemplo que una vez escuché. Estaba escuchando hace muchos años una predicadora, una evangelista de hecho, muy importante en Colombia. Es una evangelista que es extranjera, si no estoy mal es de Estados Unidos, pero lleva toda una vida viviendo en Colombia. Y alguna vez en un congreso ella contó una vivencia suya. Ella es también estilo misionero, se va a los lugares donde nadie iría. Y en una de esas temporadas estuvo con otras mujeres también misioneras y evangelistas y se adentró por allá a los llanos de Colombia, lugares donde quizás no han llegado ni siquiera muchas de las iglesias cristianas aún en ese tiempo, porque esto fue hace muchísimos años. Y allá realmente aprendió muchas cosas de lo que es vivir por fe. Y una de las cosas es que a veces Dios nos desafía, usa las circunstancias para desafiarnos. Y ese es la tercer recurso que nosotros tenemos para fortalecer nuestra fe, es aprovechar los desafíos que Dios nos da. Y en este caso, su fe fue muy desafiada porque en el lugar donde ella iba a estar era zona roja. Iba a estar perseguida por la guerrilla, donde la guerrilla supiera de su labor misionero, quizás la iba a detener, quizás la podría secuestrar. Y entonces ahí pasó retén tras retén tras retén y la gracia de Dios las acompañó y nunca las pararon. Y esas fueron tal vez esas señales donde Dios les estaba preparando el corazón para que ellas pudieran fortalecer su fe y saber que si Dios les había dado un encargo, una promesa, un propósito, primero, Dios las iba a respaldar. Pero segundo, ellas tenían que avanzar. Y Dios fue abriendo para ellas caminos. Llegado el momento en que llegaron al lugar donde iban a permanecer, pues en medio de la casi selva o no sé si era un lugar muy alejado, no tenían las mismas comodidades, acceso a los mismos víveres que tú y yo hoy, a pesar de todo y pandemia, podemos disfrutar. No tenían domicilios, no tenían supermercados, no tenían nada. Comían lo que la comunidad indígena les daba también. Y en una noche de esas, cumpliendo su labor, se sentaron a la mesa del ranchito en donde estaban hospedándose. Y en ese ranchito muy humilde por allá en las entrañas de Colombia, empezaron a echar globos y de pronto ella dijo, ¿sabe que tengo unas ganas? Le dijo a las misioneras con las que estaba, a sus amigas, les dijo,
quisiera, y la verdad estoy antojadísima de un pollo sureño como los que yo me comía allá en la casa, cuando estaba en mi casa en Estados Unidos. Ese es como mi plato favorito y tal vez se le como que aguó la boca pensando solo de eso. Entonces las demás misioneras la miraron como, venga, ¿por qué habla usted de eso? Y nos provoca y ¿qué sacamos con estar pensando en eso cuando estamos aquí? Nuestra situación es otra y no tenemos nada de eso a su alcance. Entonces ella les dijo, pues no importa, o sea, como que démonos el espacio para soñar simplemente. Entonces las otras se animaron y como lo haría un niño, cada una empezó a decir, uy, ¿saben de qué yo tengo ganas? Y alguna tendría ganas de galletas y otra tenía ganas de otra cuestión así. Unas galletas muy específicas que mencionaron y todo, no me acuerdo ahora cuáles eran y no sé, pero cada una dijo algo, otra dijo, uy, una Coca-Cola, tengo unas ganas, desearía una Coca-Cola. Bueno, el caso fue que así pasaron su noche. Y al día siguiente, de repente, una encomienda para ellas había llegado hasta ese lugar recóndito donde ellas estaban. Les llegó una encomienda de algunos conocidos de ellas. Y cuando abrieron esa encomienda, ustedes no van a creer lo que sucedió, pero en esa encomienda estaba el pollo sureño, estaban las galletas, estaba la Coca-Cola. Y ese es el Dios que tenemos. El Dios que le concede a sus niños, a sus hijos, aún puede llegar a concederles esos deseos cuando no hay probabilidades, cuando hay limitantes de espacio, de tiempo, de lugar. Nosotros a veces metemos a Dios en una cajita y pensamos que Él tiene límites como nosotros, pero nuestro Dios es sin límites. Un niño es capaz de pedir lo que quiera porque Él no entiende que hay limitante. Y así deberíamos ser nosotros para con Dios. Si nos vemos a nosotros mismos, claro que sí, hay muchos límites que tenemos. Pero si nosotros ponemos los ojos en el Dios que nos ha dado la promesa, para Él no hay límites. No hubo límites para con Abraham y con Sara. Ni lo físico lo pudo limitar. Para estas misioneras, ni el lugar donde estaban, ni los recursos a la mano pudo limitar a Dios en lo que Dios quiso hacer con ellas. Entonces, la fe, fortalecernos en fe, tener la fe como de un niño, necesitamos activarla. ¿Y cómo se activa? Ejercitándola día a día, desde las cosas más pequeñas. Ahí es donde aprendes a ejercitarla. En estos días estaba leyendo un libro de un pastor y les quiero compartir la frase que me ha impactado. Dice, él llega a esta conclusión donde Dios le habló, si no puedes tener fe para algo material, para pedirme aún algo material, ¿cómo vas a tener fe para pedirme algo mayor? Entonces él dice, si no tenemos fe para lo material, ¿cómo la tendremos para lo espiritual? Si no tengo fe para lo pequeño, ¿cómo lo tendré para lo grande? Entonces, la misión nuestra es ejercitémonos en fe en todo. Hoy cantábamos, quiero verte en todo, porque tú estás presente en todo. Entonces, empecemos a retar nuestra fe, desafiarnos a creer aún en las cosas cotidianas que hacemos. Puedo ejercitar mi fe en cualquier cosa. Si estoy haciendo el oficio, algo puedo encontrar allí. Todo es una oportunidad para creer. Miren que ellas utilizaron aún esa oportunidad que parecía imposible para ejercitar allí su fe. Lo que está sucediendo y que necesitas resolver en tu trabajo, utiliza ahí la fe, ejercítala. Ve a Dios, pídele, cree que Dios te puede hablar. Cree que cuando tú haces tu devocional, el Espíritu Santo va a ser capaz de hablarte, de revelarte en su palabra lo que tú necesitas. Como leíamos en Isaías, de darte esa leche, ese vino, eso que va a saciar tu sed, eso que tú necesitas para calmar tu necesidad.
que te va a elevar a comprender los pensamientos de Dios. Cree que cuando le adoras se están rompiendo cosas en tu interior. Dios puede estar rompiendo la incredulidad que hay en nosotros. Dios puede crear ese ambiente donde tu fe y mi fe se activen. Cree que cada vez que tú vienes a Dios, Dios va a romper límites. Ejercita tu fe también en las cosas que Dios nos pide. Cada vez que tú y yo diezmamos, ahí es un ejercicio de activar nuestra fe. Y si nuestra fe está activa y si nuestra fe está viva, entonces vamos a seguir caminando y vamos a ir avanzando y vamos a recibir nuestras promesas en el tiempo oportuno de Dios. Dice Hebreos que por la fe muchas personas caminaron en las promesas que Él les dio y aunque no las vieron, dice que las tuvieron que saludar de lejos, pero no pararon de avanzar. Y este es el año, iglesia, donde Dios nos dice: avanza al ritmo de la fe. Y hay un versículo que Dios me ha inquietado para este año y se los quiero compartir. Está en 1 Corintios 2:9 y dice: a esto se refieren las escrituras cuando dicen: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Y yo digo, wow, si Dios está diciéndonos que en este año hay cosas que vamos a ver que ningún ojo ha visto, hay cosas que vamos a escuchar que ningún ojo ha oído, hay cosas que vamos a entender que ni siquiera hemos imaginado antes. Entonces la promesa de Dios, como decía Pedro, las promesas que Dios tiene para ti, en efecto son grandes y preciosas. Las promesas que Dios tiene para esta iglesia, cosas que antes no hemos vivido y Dios las quiere poner delante de nosotros, son tremendas entonces, pero necesitamos empezar a fundamentar nuestra fe, a fortalecerla, a activarla, a recargarla cada día con la palabra de Dios. Necesitamos quitarle los límites que le hemos puesto a Dios. Necesitamos salir de nuestra caja de comodidad y aceptar los desafíos. Esta pandemia ha sido tal vez la herramienta que Dios nos ha dado para ayudar a que nuestra fe crezca. Así como a Abraham le dio ese reto de fe en lo natural, quizá esta pandemia, donde pensábamos que nuestra vida no podía ser sino de una sola manera, Dios la está usando para decirnos: yo no tengo límites, tú no tienes por qué tenerlos. Y ahí han sido momentos y oportunidades donde hemos tenido que crecer y crecer en fe, y nos hemos dado cuenta que sí, que podemos hacer mucho más de lo que pensamos, mucho más de lo que antes habíamos imaginado. Entonces dice la palabra: si crees, verás la gloria de Dios, verás mayores cosas. Así que en el evangelio todo es por fe y para fe, y esa, iglesia, es la clave de hoy. Dios sé que tiene promesas contigo, sé que tiene planes generales y específicos para tu vida y para mi vida. Así que el reto de esta semana, iglesia, es ejercita tu fe, porque esa es la base, ese es el combustible, esa es la gasolina que te va a poner a andar. Así que si tú has sentido que has perdido la fe hoy, si has sentido que has bajado las manos, que le has dejado de creer a Dios en algún área de tu vida, en alguna circunstancia, si has dejado de creer en esa promesa, hoy te invito a que le digas: Señor, en estos días yo necesito recargarme de ti. Necesito que vuelvas a activar mi fe si sientes que está muerta. Necesito que me ayudes a volver a creer a que yo pueda volver a creer en ti como lo hace un niño. Necesito
que tú vengas, y por eso hoy yo te invito a que al final vamos a estar declarando esta canción que dice: no me rendiré, porque sé que veré la bondad de Dios aquí en la tierra, milagros hoy veré. Así que desde donde tú estés, levanta hoy tus manos. Señor, hoy levantamos nuestras manos en símbolo de que queremos hoy que desates nuevamente nuestra fe, Dios. Queremos hoy poder ser personas, de la clase de personas que con fe y con paciencia siguen caminando en pos de ti. Señor, gracias, primero que todo, gracias por pensar en nosotros. Gracias, Señor, porque no nos has dejado allí, Señor, sino que te has tomado el tiempo para planear cosas con nosotros. Te has tomado el tiempo, Señor, para darnos promesas especiales y grandes, no pequeñas, sino grandes. Señor, gracias porque tienes, Señor, algo por delante nuestro, porque quieres que avancemos, porque no quieres que nos quedemos aquí estancados, Dios. Y porque nos has dado, Señor, porque a todos nos has dado ya una medida de fe. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos hoy a tomar estas herramientas para cada día, Señor. En estos días nosotros las utilicemos para poder, Señor, avivar nuestra fe, crear ese ambiente donde podamos volver a creer en ti, donde podamos volver a creer en tu palabra, Dios. Que nos acerquemos, Señor, con deseo de tu palabra, porque tu palabra es capaz de producir la fe que necesitamos en nuestro corazón, Dios. Gracias, Señor. Hoy yo declaro, Señor, que la fe, Señor, de muchos que están escuchando este mensaje es avivada, activada, Dios. Que nos fortalece, Señor, para seguir creyendo otra temporada. Que quita, Señor, toda limitante en nuestro corazón y en nuestra mente para poder seguir caminando, corriendo tras de ti, avanzando, Dios. Porque no nos vamos a detener en este año, sino que vamos a avanzar, Dios. Así que gracias te damos, Señor, porque tú obras a nuestro favor, porque tú eres bueno, Dios, porque podemos decir hoy como decía David: Señor, voy a tener la fe como de un niño y puedo descansar confiadamente porque tú has sido bueno, Dios. Gracias yo te doy en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Veremos tus milagros hoy, veremos milagros hoy, veremos milagros hoy, veremos, porque bueno es Dios y su gran amor obra en mi favor, sin límites, en debilidad, fuerzas Él me da y me llevará de gloria en gloria, porque bueno es Dios y su gran amor obra en mi favor, sin límites y en debilidad, fuerzas Él me da y me llevará
Amén, iglesia. Y hoy nos vamos con esta palabra. Veremos la bondad de nuestro Dios aquí en la tierra. Iglesia, Dios los bendiga y que, mejor dicho, experimenten esa bondad y esos milagros de Dios esta semana. Los bendecimos y les dejamos aquí con los anuncios. Dios los bendiga.